Buenos días compañeros, buenos días profesora, yo soy Fernando Vera y voy a estar hablando sobre la mejora del maíz basada en estrategias modernas de mejoramiento, progreso y perspectiva. Para esta presentación me basé en este artículo de revisión, el cual fue publicado en la revista Agricultural Science and Technology por estos autores en el año 2024. En esta presentación vamos a conocer sobre las eras del mejoramiento genético del maíz, algunas estrategias de mejoramiento modernas y sus aplicaciones exitosas en el maíz. El maíz es el principal cereal a nivel mundial y se prevé que se convierta en el cultivo más cultivado y comercializado en las próximas décadas. Hace unos 9000 años antes de su domesticación era solo una hierba silvestre llamada teosinte. A partir de ahí, el maíz ha pasado por tres etapas de mejoramiento, breeding 1.0 a 3.0, y está entrando en la era 4.0. En la primera era, los agricultores seleccionaban variedades de alto rendimiento basándose solamente en su experiencia. De ahí el nombre de esta etapa o era conocida como era de la experiencia. La generación del primer maíz transgénico marca el comienzo de la segunda era, la era 2.0, donde se utilizaron métodos experimentales para cruzar diferentes parentales con rasgos deseables, aprovechando la heterosis. La era 3.0 en los últimos 50 años se caracteriza por el uso de tecnologías de mejoramiento molecular como la transformación genética y la selección asistida por marcadores. A partir del 2014 se introdujeron herramientas de edición genética, como Talent y CRISPR, que han sido ampliamente utilizadas en el mejoramiento del maíz. La combinación de tecnología de edición genética con inducción haploide ha acelerado el mejoramiento del maíz. En el futuro se espera que la combinación de tecnología informática e inteligencia artificial marque la entrada en la era 4.0 o la era de mejoramiento inteligente. Entre las estrategias modernas de mejoramiento encontramos a la selección asistida por marcadores, que, a diferencia del mejoramiento convencional, que se basa en la observación de rasgos fenotípicos, la selección asistida por marcadores utiliza marcadores moleculares vinculados a rasgos específicos para una selección más precisa y eficiente. En el mejoramiento del maíz se han aplicado más de 5 tipos de marcadores moleculares. Los primeros fueron los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, o RFLP, que ayudaron a construir un mapa de ligamiento. El ADN polimórfico amplificado al azar, o RAP, es otro marcador útil sin necesidad de conocimientos previos del genoma. Los polimorfismos de longitud de fragmentos amplificados, o AFLP, ofrecen mejor reproducibilidad que los RAP. Los microsatélites son los más utilizados y han sido clave en la identificación y caracterización de líneas endogámicas de maíz. Los polimorfismos de nucleótido simple, o SNPs, se han usado en muchas áreas nuevas, como en el mapeo del maíz IBM2. Aunque la MAS ha acelerado el proceso de mejoramiento, es menos adecuada para rasgos cuantitativos influenciados por muchos genes. Otra estrategia moderna de mejoramiento es la selección genómica, que integra toda la información de los marcadores usando algoritmos para predecir fenotipos, alcanzando una alta correlación entre el valor del mejoramiento real y el estimado genómicamente. El modelo Bayes-V, por ejemplo, seleccionó 77 SNPs asociados con factores de transcripción responsables de la sequía. La selección genómica, a diferencia de la selección asistida por marcadores, no necesita descubrir QTLs relacionados con rasgos específicos ni fenotipificación en etapas posteriores, siendo más eficaz para rasgos complejos controlados por muchos genes. Sin embargo, la capacidad predictiva de la selección genómica está influenciada por factores genéticos y métodos estadísticos. Otra estrategia es la ingeniería genética, la cual permite modificar organismos introduciendo genes investigados en embriones inmaduros de maíz, para obtener rasgos deseables rápidamente y superar la barrera de reproducción entre especies. Los métodos incluyen electroporación, entrega mediada por protoplastos y agrobacterium, y bombardeo de partículas. Ejemplos incluyen la transformación estable de células de maíz resistentes a kanamicina mediante electroporación y la obtención del primer maíz transgénico fértil mediante bombardeo de partículas en 1990.
La tecnología transgénica se utiliza en el mejoramiento comercial de maíz, especialmente para maíz resistente a herbicidas e insectos Bt, aunque enfrenta limitaciones como la imprevisibilidad del sitio de inserción y la posibilidad de flujo de transgenes a parientes silvestres. El mejoramiento inducido por haploides es otra estrategia. La obtención de líneas endogámicas élite es crucial para el mejoramiento híbrido del maíz. La autopolinización repetida es lenta e ineficiente. La tecnología de haploides reduce este proceso de al menos 6 a 2 generaciones. Mutaciones en los genes SM-PLA1 y SM-DMP pueden inducir haploidía en el maíz. A pesar de sus ventajas, enfrenta desafíos como la baja tasa de inducción de haploides, la dificultad en la identificación de granos haploides y capacidades limitadas de duplicación del genoma. Para mejorarla se necesita desarrollar líneas de inducción de haploides de alta frecuencia con rasgos agronómicos élite y sistemas de duplicación eficientes. Pasando a hablar de las últimas dos estrategias, tenemos a la edición genética. Las técnicas de edición genética como CRISPR-Cas9 permiten a los mejoradores realizar modificaciones precisas y predecibles en los genes objetivo, acelerando la eficiencia del mejoramiento. Ejemplos incluyen la mutación simultánea de genes homólogos para el desarrollo del polen y la fertilidad masculina, aumentando así la eficiencia en la hibridación del maíz. Sin embargo, la transformación genética es difícil en la mayoría de las líneas élite de maíz y requiere repetidos retrocruzamientos para introducir los eventos transgénicos en líneas comerciales élite. Y luego tenemos a la biología sintética, la cual rediseña procesos completos para superar desafíos que no pueden ser resueltos con sistemas existentes. A diferencia de la ingeniería genética, no se enfoca en la transformación de genes individuales, sino en integrar múltiples genes relacionados en una vía de regulación o metabolismo, estableciendo un sistema biológico artificial. Se ha aplicado para producir ingredientes alimentarios más saludables, mejorar la fotosíntesis, optimizar la fijación de nitrógeno y mejorar la precisión de la ingeniería genética. Sin embargo, enfrenta desafíos como la falta de claridad en las funciones de los componentes biológicos y la dificultad para construir sistemas biológicos estables. En esta imagen se observan diferentes rasgos de maíz y las diferentes estrategias utilizadas para su mejoramiento. En la siguiente diapositiva veremos algunos de estos rasgos en las aplicaciones del mejoramiento genético moderno. Las estrategias de mejoramiento moderno han demostrado ser superiores a las técnicas tradicionales, logrando avances en diversos rasgos importantes del maíz, como la esterilidad masculina, el rendimiento del grano, la calidad del grano, la resistencia a enfermedades, la tolerancia a la sequía y la eficiencia en el uso del nitrógeno. Con respecto a la esterilidad masculina genética, tenemos que esta es muy útil para la heterosis o para la producción de semillas híbridas en maíz, y que se han desarrollado sistemas como el de esterilidad multicontrol y el de esterilidad masculina genética dominante usando el gen ZMMS7 mediante ingeniería genética. El sistema de esterilidad multicontrol incluye módulos funcionales para restaurar la fertilidad, para la disrupción del polen transgénico, marcadores de color de semilla y resistencia a herbicidas. El sistema de esterilidad masculina genética dominante mejora el rendimiento del grano bajo condiciones de estrés, debido a que no desperdicia asimilados ni energías esenciales para el desarrollo de las espigas, aumentando el número de granos y el rendimiento de los granos de la F1. Otros sistemas como el sistema de tecnología de producción de semillas o el sistema de mantener manipulado GMS también han mostrado éxito en la producción de líneas estériles masculinas. Con respecto a la mejora del rendimiento del grano, mediante la edición génica con CRISPR-Cas9 en genes como SMACO2 y SMCL7 o SMFCP1, ha resultado en aumentos significativos en rasgos relacionados con el rendimiento, como la longitud de la mazorca, el número de granos por hilera y el peso de la mazorca. En la mejora de la calidad se ha visto que diversas combinaciones de genes han sido utilizadas para mejorar la calidad del maíz, aumentando la concentración de beta-caroteno, lisina y triptófano sin afectar negativamente otros rasgos agronómicos importantes.
En la resistencia a enfermedades, se ha visto que la introducción del gen RPPK ha proporcionado resistencia a la raya sureña del maíz y que la expresión del gen LR34 en plantas de maíz ha aumentado la resistencia contra enfermedades fúngicas sin afectar el crecimiento de la planta. Y con respecto a la tolerancia a la sequía, se ha visto que variantes del gen Argos8 obtenidas mediante edición genética han mostrado un aumento en el rendimiento del grano bajo condiciones de sequía sin pérdida de rendimiento en condiciones bien irrigadas. Por último, con respecto a la eficiencia del uso del nitrógeno, se ha visto que la expresión transgénica del alelo THP9-T ha incrementado significativamente el contenido total de nitrógeno y la proteína en las semillas, mejorando la eficiencia del uso del nitrógeno en condiciones de bajo nitrógeno. Como conclusión, tenemos que la tecnología de mejoramiento molecular es prometedora para mejorar el rendimiento, la calidad y otros rasgos del maíz, aunque su uso comercial es limitado debido a los altos costos y barreras técnicas. Con el avance en mecanismos moleculares, bioinformática, inteligencia artificial y datos de múltiples ómicas, el mejoramiento del maíz avanzará hacia una nueva etapa de mejoramiento inteligente, garantizando así la seguridad alimentaria global bajo condiciones estresantes. Muchas gracias por su atención.